I would like to say thank you on behalf of Medmont for everyone that has attended. I'd also like to say thank you very much to Randy Kojima and to Carlos. And I'd also like to say thank you so much to our co-sponsors as well too. So I hope you enjoy the presentation that Carlos and Randy are about to give you. Thank you. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están participando a nombre de Medmont y también en este caso a todos nuestros sponsors, que tenemos varios por aquí de toda Latinoamérica. Muchas gracias también a Randy Kojima, que en este caso nos está apoyando con dar esta plática. Muchas gracias, Randy. Thank you very much for being here and for giving us this wonderful lecture. Y bueno, le doy la bienvenida y esperemos que la disfruten mucho. Thank you very much, Randy, and please go ahead. Hello, everybody. Carlos and I wanted to share with you today how we could use the corneal topographer, the Medmont, to fit a wide variety of contact lenses in practice today. Así que bueno, el día de hoy lo que queremos utilizar es cómo podemos tomar la topografía y ayudarnos a poder adaptar todo este tipo de lentes de contacto que hoy tenemos disponible en nuestro arsenal. Of course, we're so encouraged, we're so comfortable with using K readings to build our contact lenses. And this is an important measurement because it helps us to appreciate the corneal astigmatism. Y bueno, estamos muy acostumbrados a utilizar las medidas keratométricas a poder entender a través de esto el astigmatismo corneal que tenemos en las córneas. So when we take this eye, we can see that the cornea has very spherical K readings, and we would expect a refraction that would be similarly devoid of any cylinder. Así que bueno, tomando por ejemplo este caso, tomamos las keratometrías y al ver que tenemos un cilindro tan bajo, esperaríamos tener una refracción esférica también que corresponda precisamente a estas medidas keratométricas. However, when we look at this topography, we can see that in the center, the powers of the eye, looking at the powers within the black pupil, show us that the cornea has very little change in power across the entire surface. Y bueno, cuando vemos la topografía nos podemos dar cuenta de que la distribución de poder a lo largo de la pupila de este aro negro que tenemos en el centro se muestra muy homogénea. Now let's take this patient, and here we see a cornea that has one diopter of corneal astigmatism, so we would expect to see some astigmatism in the refraction. Así que bueno, aquí tenemos una córnea que también tenemos unas keratometrías mostrando un poco de astigmatismo, así que también esperaríamos ver este astigmatismo presente dentro de la refracción. And when we look at the topography, we can see within the pupil a very symmetric astigmatism. One side of the pupil is a mirror of the other side. Going north versus south, it's a mirror. Cuando vemos la topografía podemos darnos cuenta de que tenemos un astigmatismo simétrico, localizado bastante marcado, en donde podemos darnos cuenta de que la parte superior a la parte inferior es bastante simétrica, lo mismo que el lado izquierdo al lado derecho. So we would expect that this patient should refract to a very high level of visual acuity because the cornea is so symmetric. It's astigmatic, but it's a very regular astigmatism. Así que gracias a esto podríamos entender que el paciente debería de corregir y alcanzar una gran agudeza visual, ya que aunque tenemos astigmatismo presente, el astigmatismo presente es un astigmatismo muy regular, el cual puede ser corregido de una manera eficiente y darnos una buena visión. So topography is very helpful to us to appreciate vision. Which patients can we expect should refract to a high level of acuity? And which patients should we expect may struggle with their acuity? Así que bueno, a través de la topografía podemos entender cómo pueden ser los efectos refractivos y cómo podríamos esperar
que alcancemos la agudeza visual. En algunos casos podríamos esperar que, aunque tenga astigmatismo presente, podamos alcanzar una gran agudeza visual, y en algunos casos, aunque tengamos alguna graduación presente, puede ser que no alcancemos la mejor agudeza visual. Now, this is where this conversation becomes so obvious that when we look at the powers within the pupil here, how could we expect this patient to refract to a high level of visual acuity? Ahora, aquí es donde se vuelve más obvia la conversación. Cuando vemos a la distribución de poder que tenemos dentro de la pupila, ¿cómo podríamos esperar que un paciente pueda ver bien teniendo esta distribución tan anómala a todo lo largo de la pupila? Now, when we look at this steepest spot in the eye, the curvature is approximately 63 diopters, whereas when we look at this spot within the pupil, the surface is approximately 36 diopters. So there's almost a 30 diopter difference between the powers distributed within the pupil. Cuando vemos, por ejemplo, esta zona en el punto rojo, nos podemos dar cuenta que la curvatura en esta zona es aproximadamente 63 dioptrías. Y si nos damos cuenta, en la parte superior, en el borde de la pupila, tendríamos presente un color azul, el cual inmediatamente podemos correlacionarlo a un poder de 36 dioptrías. Es decir, tenemos casi 30 dioptrías de distribución presente dentro de la pupila. Now, we said that K readings are very valuable to appreciate corneal astigmatism, and that's true when we have the normal eye, but in this patient, you can imagine how useless K readings are to describe this highly irregular surface. Ahora, las queratometrías, como hablamos antes, nos pueden dar un muy buen indicio acerca del astigmatismo y de los efectos refractivos. Sin embargo, nos podemos dar cuenta en un caso como este, qué tan insignificante o qué tan poco nos pueden llegar a decir acerca de cómo va a tener esta visión el paciente con este poder. Could you expect to refract this patient to a high level of acuity? And clearly we can all appreciate that this eye really would struggle with any conventional optics, that we would need a specialty contact lens to provide a high level of acuity here. Podríamos esperar entonces que alcanzara una buena corrección cuando sabemos que con esta distribución ahora es necesario el poder poner un lente especializado para poder dar una buena corrección y visión. So K readings have some value. They explain to us corneal sill, but the topography really gives us a much bigger picture on what kind of vision each patient should have potential for. Así que las queratometrías sí nos brindan un gran entendimiento acerca del astigmatismo corneal. Sin embargo, la topografía nos ayuda a entender la imagen completa de lo que está sucediendo. Now, we said that K readings aren't exceptionally valuable. One of the radiuses that I'm interested in is the apical radius of the eye. That's the curvature of the cornea right at the center. Ahora, hemos hablado de que las queratometrías son muy valiosas y en especial una medida que a nosotros nos importa mucho es saber el radio de curvatura que tenemos en el ápice de la córnea. This is the curvature that will theoretically be right on the visual axis. This is the point where the patient is fixating. Así que este punto estamos ubicándolo exactamente en donde el paciente va a estar fijando. So what this gives us is an understanding of the radius that is along the visual axis and how much that might affect vision positively or negatively. Can you repeat that again, Randy? The apical radius gives us an understanding of how the curvature on the visual axis would affect our vision positively or negatively. Así que este radio de poder apical nos va a ayudar a entender cómo esta distribución de poder a lo largo de este meridiano o de este radio de curvatura
va a tener o a afectar la visión que va a tener el paciente. So this is different from K readings because the K readings are describing 3 millimeters out, but the apical radius is describing the power at the center, the power on the visual axis. Así que esto es diferente. ¿Por qué? Porque las keratometrías usualmente nos están dando información a 3 milímetros, mientras que el radio apical nos va a dar exactamente la distribución o el poder que tenemos en la visión, en el ápice o en el punto focal del paciente. This becomes obvious when we think about a treatment like ortho-K or refractive surgery. Esto va a ser vital cuando pensamos en un tratamiento como ortoqueratología o como una cirugía refractiva. As an example, if we compare the radius of the eye before ortho-K to the radius of the eye after ortho-K or refractive surgery, we can understand the refractive change that we've created. Por ejemplo, si miramos aquí el poder apical, antes de poder aplicar el tratamiento de ortoqueratología y después de aplicar el tratamiento de ortoqueratología, nos podremos dar cuenta del cambio refractivo y el cambio de poder que hemos causado. In this case, we can understand how the radius changed before ortho-K to after ortho-K, and that gave us a difference of 2.57 diopters. We have reduced the myopia by 2.57 diopters. En este caso podemos ver que pasamos de 45 dioptrías a 42 dioptrías, dando un cambio en el ápice de menos 2 dioptrías y media. Es decir, hemos mejorado, hemos cambiado la refracción y hemos superado esta miopía y mejorado a 2 dioptrías y media la refracción que tenemos originalmente. If this patient had refractive surgery, we could compare before surgery to after surgery and understand the difference on the visual axis. En el caso de la cirugía, podríamos tomar el mapa previo a la cirugía y posterior a la cirugía y entender cuál fue el cambio de poder que se generó en el eje visual. Now, this can also be used related to soft contact lenses. Ahora, eso también se puede relacionar con los lentes blandos. If we understand the power of the eye along the visual axis, we can understand if our contact lenses are molding the eye and affecting the power that we require. Si, por ejemplo, entendemos el poder que está en el eje visual, podemos entender si el lente de contacto está moldeando y está afectando la visión que nosotros queremos alcanzar. So here we have a patient that's wearing silicone hydrogel lenses, and we can see the topography during contact lens wear or after removal of our soft contact lens, and we can see the topography after we allow the cornea to normalize. Así que aquí podemos ver la córnea de una persona que utiliza lentes de hidrogel de silicona y que a la hora de que se los quita, tomamos una topografía y después de que dejamos que la córnea se normalice, tomamos otra topografía. If we're confused why our contact lens is not providing the appropriate vision, or if our power seems to be off, if we have an over-refraction, we can understand it by comparing these two topographies. Si no podemos entender por qué no está funcionando entonces la visión, no estamos alcanzando el objetivo que nosotros queremos, podemos entonces entender a la hora de que quitamos esto, el poder que está causando debajo del lente este moldeo del lente para la refracción que buscamos. In this case, the silicone hydrogel lens is flattening the cornea by almost a diopter. En este caso, por ejemplo, el lente estaría aplanando la córnea casi una dioptría. And we know that is possibly the case with silicone hydrogels because they're so rigid. Their modulus is very high. En este caso entendemos que el módulo
de los lentes de hidrogel de silicona es muy alto, entonces son bastante rígidos y alcanzan a moldear bastante. So if there's a patient that seems to have an unusual over-refraction, it may be obvious in the topography how the contact lens is molding the eye or altering the eye shape. Así que si tienen un paciente en el cual estén teniendo una refracción rara, quizá viendo el mapa topográfico pueda ser mucho más evidente el cómo el lente de contacto pueda llegar a moldear la córnea. Now, what about GP lenses? Does a GP contact lens mold the eye similarly to how a soft lens might? Ahora, ¿qué pasa con los lentes rígidos? ¿Los lentes rígidos moldearán de la misma manera que un lente blando? And of course, rigid contact lenses are almost always going to make some changes in the corneal surface. Así que bueno, obviamente cualquier lente rígido va a generar un moldeo y afectar la superficie de la córnea. This patient removed their rigid lens and we did topography immediately. En este caso, este paciente se removió el lente rígido y tomamos una topografía inmediatamente. You'll notice that there is no appearance of a figure 8 astigmatism. This eye does not appear to have that steepest curvature in the center with the hourglass shape associated. Se darán cuenta de que este paciente no presenta el típico reloj de arena que se muestra cuando tenemos un astigmatismo. En este caso no tenemos los cambios y los colores superior e inferior, asemejando este reloj de arena, se ve completamente distinto. We have this flat spot running like a smile across the inferior surface, and we have this hot spot curved, another smile across the surface. Why is the contact lens creating these arcs or these moons in the surface of the eye? Tenemos esta como cara feliz con colores azules, con colores templados que se están mostrando como en la parte intermedia. Y también tenemos como esta cara feliz o esta sonrisa con colores rojos y colores fuertes que se está mostrando en la parte inferior. Ahora, ¿por qué será que este lente de contacto esté causando este moldeo? Clearly, this contact lens is riding a little bit high, and the blue that you see is the alignment zone of the lens, flattening the eye surface. Ahora, lo que podemos entender entonces de aquí sería que el lente de contacto está apoyándose y está aterrizando un poco superior. Entonces, a la hora de que está teniendo esta curva de alineación, está causando el descentramiento, esta parte azul o esta franja intermedia que podemos ver aquí. So if we take that patient out of their rigid lens and we allow the cornea to return closer to its normal shape, then we get an understanding of how much that we've changed the eye. Y bueno, si otra vez tomamos esta topografía y luego permitimos que el ojo desmoldee y permita llegar casi al punto de forma natural, entenderemos a través de una toma de las topografías el efecto que está teniendo del lente de contacto. So when you go to what's called the subtractive map and we compare post-removal of the GP to allowing the cornea to normalize, we see how much change has happened over time. Así que bueno, haciendo este mapa topográfico de comparación entre la topografía original y la topografía ya sin moldeo, nos podemos dar cuenta de cuánto está cambiando y afectando este lente de contacto. When we allow that eye to return to normal, we see how much steepening happens here and how much flattening happens just below it. As the cornea returns to its normal shape, this map is telling us how much that contact lens altered the natural state of the eye. Aquí nos damos cuenta de, en la parte central, cómo el lente de contacto está curveando la córnea y en la parte periférica está aplanando la córnea. Es muy evidente
ya que permitimos que desmoldee la córnea y comparamos el cómo está generando este efecto positivo y negativo y está haciendo presión a tal grado que moldea de manera importante la superficie de la córnea. This is a really good example of a patient that had spectacle blur because we have a contact lens that alters the eye, so the patient removes that lens and their glasses aren't functional based on the changes in the cornea that we've created. Y bueno, este es uno de estos pacientes clásicos que se quita el lente de contacto y que tiene altas aberraciones visuales cuando se pone el anteojo y no logra corregir adecuadamente. Y es precisamente por esto, porque a la hora de que nosotros generamos este moldeo en la córnea, afecta la visión y genera altas aberraciones visuales a la hora de que nosotros tratamos de corregir con un lente aéreo. This subtractive map that we're using that compares a point in time to another point in time has such great value to us in eye care practice today. Así que ahora entendemos cómo este mapa que subtrae el mapa inicial del mapa con efecto, por qué es tan importante y por qué hoy en día es tan valioso para todos los optometristas. We use it in orthokeratology and refractive surgery to understand the outcomes. Lo utilizamos en este caso en la cirugía refractiva, lo utilizamos, por ejemplo, en la ortokeratología para poder entender qué es lo que está pasando y cuáles son los efectos que estamos causando. And we use it in our contact lenses to understand when the eye is being altered by the contact lens fit that we've dispensed. Y lo utilizamos mucho en la contactología también para poder entender cuál es el efecto, qué es lo que estamos causando en la córnea a través del lente de contacto que estamos adaptando. And we use it to monitor a patient over time if we're concerned that they may have keratoconus. Should we be thinking about some kind of corneal cross-linking surgery for this patient? Y también se utiliza y debemos de usarlo para el monitoreo del keratocono, para poder entender en un momento dado y considerar si sería a lo mejor prudente llevar un tratamiento de cross-linking. Now, this is the way corneas should look, or the topography should appear if the eye is normalized. Así que bueno, así es como debería de lucir una topografía o un ojo sano en una topografía normalizada. In the case of this high corneal astigmat, you see this beautiful hourglass shape where the superior and the inferior are mirrors of each other. En este astigmatismo, en este alto astigmatismo, nos damos cuenta de que la parte superior con estas zonas rojas y esta forma como de reloj de arena es súper simétrico en la parte superior y en la parte inferior, está muy bien definido y centrado a lo largo de la pupila y a lo largo de la córnea. Even in this patient in the middle with possible keratoconus, you notice how smooth and well-rounded each one of these contours is. This is the way a slightly irregular cornea should appear. Y bueno, incluso en este caso de un sospechoso caso de keratocono, nos podemos dar cuenta de cuál homogéneas y de cuál simétricas son las diferentes zonas y cómo vamos desplazándonos de la parte central, de la parte más roja hacia la parte periférica, y aunque se ve que no es una córnea esférica, se ve homogénea la distribución de poder en su forma. Even in the irregular cornea, you notice that we go from steepest to flattest in this very gradual manner. Incluso en este keratocono, que obviamente es una forma irregular, nos podemos dar cuenta de cómo la distribución de poder se va a ir llevando de una forma gradual y homogénea hasta alcanzar los positivos y negativos que tenemos.
it's very possible to look at your topographies and be able to tell if you have contact lens molding because the corneas will look less smooth. Así que será muy fácil que ustedes puedan ver sus topografías y poder darse cuenta de si tienen una córnea regular o un moldeo irregular causado quizá por un lente de contacto. Now, let's talk for a second about understanding visible iris. Ahora, hablemos un poquito para entender acerca del iris visible. This is a very important topic because, as you can see from every one of these contact lenses, their diameter may not have been chosen well for this particular eye. Esto es muy importante porque podrán darse cuenta de que en algunos de estos lentes de contacto quizá el diámetro no fue la mejor elección para la córnea y para la pupila que tenemos. Now, what do we know about visible iris diameter? And on average, the most eyes average about 11.8 millimeters as the median curvature. Ahora, ¿qué sabemos acerca del iris visible? Bueno, a través de los estudios encontramos que la mayor parte de las personas tienen un iris visible que va de entre 11.5 y 12.1 milímetros, con un promedio de 11.8 milímetros. Now, when we look at the extremes, how many patients have an exceptionally small and exceptionally large cornea? Ahora, también debemos de hablar de los extremos y podemos darnos cuenta de que también tenemos una cantidad pequeña de personas que caen en ambos extremos, que tienen una córnea pequeña o que tienen una córnea grande. It works out that approximately 1 in 4 patients that we might fit could require a non-standard lens diameter. Así que bueno, viendo esto nos daremos cuenta de que entonces una de cada 4 personas están fuera del diámetro normal. Now, when we look at the topography, we can decide, am I dealing with an exceptionally small visible iris diameter, and therefore, should I reduce the lens diameter? Ahora, viendo la topografía, nos podemos dar cuenta rápido y decir, ok, ¿estoy viendo acaso una córnea pequeña? ¿Y debería entonces reducir a lo mejor el diámetro de mis lentes de contacto de una manera estándar? Of course, should we be fitting a patient that it has a 10 millimeter visible iris with the same lens as a patient who has a 13 millimeter visible iris? O claro, en este caso deberíamos adaptar al mismo paciente que tiene un diámetro de 10 milímetros a un paciente que tiene un diámetro de 13 milímetros. The importance of this measurement is obvious in every contact lens that we might fit, a soft lens, a corneal GP, a scleral. Así que queda claro la importancia de el diámetro en cualquier diseño que nosotros adaptemos, lente blando, lente rígido, lente escleral. Now, another consideration is when you have a small cornea, you are far more likely to have less sagittal depth and therefore require a flatter fitting contact lens. Ahora, otra consideración que tenemos que tener es que cuando tenemos una córnea pequeña, probablemente tenemos una córnea mucho más plana y tendremos que considerar en consecuencia un lente de contacto con un área apical también mucho más reducida. By comparison, if we have a large corneal diameter, we're far more likely to have greater sagittal depth and require a much steeper lens as well. Y bueno, en consecuencia, si tenemos una córnea mucho más grande, quizá de 13 milímetros, requeriremos un lente de contacto el cual tenga una mayor curvatura y por ende mayor capacidad en esta parte central.
So visible iris diameter is an incredibly important measurement that we should be taking on every contact lens fit. Así que por eso el iris visible, HIVD, es súper importante y es una medición que deberíamos de tener y hacer en cada momento a nuestros pacientes. And the same is true for pupil size. Of course, we want to consider how different the optics may need to be for a 7mm pupil compared to a 2mm pupil. Y lo mismo debe decirse acerca del iris. ¿Por qué? No será lo mismo o las consecuencias de la zona óptica que necesitamos considerar. Por ejemplo, para un paciente de 2 milímetros no serán las mismas para un paciente de 7 milímetros. Now, this will become obvious in this patient, and we might ask ourselves, what is the powers that are being distributed through the pupil to the retina? Ahora, creo que esto será mucho más evidente en este paciente y nos podremos poner a considerar cuáles son realmente el poder o la distribución de poder que está llegando a través de la pupila hacia la retina. So let's focus on this area on the graph that we're defining by the red dotted line. Así que enfoquemos nuestra atención ahora a esta área, que es el área de la pupila, la cual estamos en este momento marcando a través de esta línea punteada roja. We can see that the powers distributed within the pupil are from approximately 40 diopters all the way up to approximately 58 diopters. Ok, nos daremos cuenta de que empezamos con un poder aproximado de 40 dioptrías y vamos a tener una distribución hasta casi 55 dioptrías al final de la pupila. How can this patient possibly be corrected to provide quality visual acuity with a conventional soft contact lens? ¿Cómo deberíamos entonces de hacer la corrección y generar una corrección adecuada para este paciente, por ejemplo, en un lente blando? There are some great custom soft lenses on the market today that are built for these particular eyes, but I would be surprised if we didn't need rigid lens optics to provide good quality acuity for this patient. Actualmente hay una amplia variedad de diseños ya disponibles que tratan y se enfocan directamente a este tipo de problemáticas. Sin embargo, dudaría mucho que este paciente no requiriera de un lente rígido y de la visión y de la zona óptica de un lente rígido para poder generar una visión nítida. Related to myopia control, understanding what we do with orthokeratology and soft lenses also becomes important to understand what we're doing within the pupil. Y relacionado también con la ortoqueratología, esto es muy, muy importante para saber cuáles son las consecuencias que están teniendo este moldeo y este cambio de poder para entender la óptica dentro de la pupila. Again, let's look at this area within the dotted red lines to understand the powers that are being distributed within the pupil. Nuevamente, centremos nuestra atención a esta área delimitada con las puntillas rojas para entender qué pasa dentro de la pupila. From the most minus in the center to the most plus at the border of the pupil, this patient has effectively a 3.62 diopter add. De el mayor negativo presente en la parte central de la córnea a la parte con mayor poder en la parte periférica, se presenta una distribución, en este caso, de 3 dioptrías, 3.62 dioptrías. Experts in myopia, such as Earl Smith from the University of Houston, would tell us, push the maximum amount of plus into the eye that's possible to slow down eye growth. Expertos como Earl Smith en la corrección y en el control de miopía nos dirían,
provee al ojo del mayor poder positivo en la periferia de la córnea como sea posible. So for this patient, my treatment has created a 3.62 diopter plus power in the periphery of the retina, and that would be considered a very good orthokeratology for myopia control. En este caso, a través de mi tratamiento, habría alcanzado un poder en la parte periférica de más 3.62 dioptrías, lo que sería considerado un excelente resultado para un control de miopía. When we fit a patient with a soft multifocal lens, we can compare the naked eye, a topography without a contact lens, and compare it to the topography with our multifocal lens on eye. En este caso, podremos, por ejemplo, utilizar y comparar el lente blando sin, o en este caso, la topografía sin el lente blando en el lente afectado. Again, using our subtractive map, we can understand how we've distributed power across the eye when we compare the one topography to the other. Nuevamente, a través del mapa comparativo, podríamos entender cuál es el poder que estamos brindando y la distribución que se está generando a través de la pupila mediante este lente de contacto. So to understand what we're looking at, you're seeing a near center multifocal lens with the plus power in the center of the contact lens. En este caso, para entender qué es lo que estamos viendo, estaríamos observando un lente de contacto blando con un poder positivo en el ápice enfocado a la visión cercana del paciente. And what we're seeing is the most minus toward the periphery of this contact lens. Y en la periferia estaríamos observando el poder negativo. Now, when we focus on the powers within the pupil, you notice this very asymmetric distribution of power. So would we be providing this patient with good multifocality when the lens appears to be decentered? A la hora de que observamos la distribución de poder que logramos dentro de la pupila, podremos darnos cuenta de que es bastante asimétrica y desfasada. ¿Podemos imaginar que este paciente alcanzará una buena visión con este tipo de poder? 0.0 is the visual axis. This most plus point, the steepest curvature, should be very near to the visual axis, but it's approximately 0.8 millimeters away. El ápice, en donde tenemos el mayor positivo, debería estar en el 0, en la parte central de la pupila. En este caso, estamos 0.8 milímetros desfasados del ápice. So I wouldn't expect this lens to perform optimally for the patient, and doing topography over our contact lenses can help us to understand what the patient is actually looking through. Así que en este caso, al tener este desplazamiento óptico, no estaría esperando que tenga una buena visión. Y mediante este tipo de mapas topográficos y estos exámenes podemos entender cuáles son los efectos de visión y cómo está funcionando nuestros lentes para ver si nos van a brindar una visión óptima. Now, related to scleral lenses, here's a patient that had a really good scleral lens fit. However, we had an over-refraction of plano minus 150, axis 90. Y bueno, hablando de lentes esclerales, en este caso tuvimos un lente de contacto, el cual fue una gran adaptación. Y funcionó bien. Sin embargo, tenemos una sobrerefracción plana menos 1,50 a 90 grados. Now, is this over-refraction related to internal astigmatism, or is this over-refraction related to the lens flexing or bending on eye? Ahora,
¿esto se trata de un astigmatismo lenticular? ¿O será que el lente de contacto genera una flexión y está generando como tal un astigmatismo, por ende? And when we do topography over top of our scleral lens on eye, we can see that the K readings are indicating this patient has almost a completely spherical anterior surface of their contact lens. Y a la hora de que tomamos la topografía y vemos las medidas keratométricas, podemos darnos cuenta de que el lente como tal es en la superficie frontal del lente casi esférico completamente. So, of course, this over-refraction must be related to internal astigmatism that needs to be corrected with a front toric scleral lens. Por ende, este astigmatismo que encontramos presente en la sobrerefracción deberá ser causado por un astigmatismo lenticular, el cual deberá tener o será corregido a través de un astigmatismo frontal que pongamos dentro del lente. Now, finally, related to pupil size, I wanted to suggest that one of the tools you can use is do topography with the lights on versus with the lights off. And that gives you an appreciation of how different the pupil might be. Y hablando acerca de la pupila, una recomendación que podemos hacer es que tomen una topografía con la luz apagada y una topografía con la luz encendida para que podamos entender cuál será este efecto y dilatación que tendremos con el paciente. Of course, the lights in the office will not emulate the bright light outside, but it does give you some understanding of the normal pupil size in room lighting. Y bueno, claro, el poder o la cantidad de dilatación que alcanzaremos no será comparable con la luminosidad y las condiciones que tendremos en el ambiente natural. Sin embargo, al hacer esta prueba podemos entender al menos cuál es la dilatación normal, o en este caso el diámetro promedio, en una situación de iluminación estándar que tiene en su vida diaria. If you're considering refractive surgery for a patient, if you're considering some type of multifocal lens or ortho-K, it's important to understand what kind of pupil range that you might be dealing with. Si vas a tener una cirugía, si vas a hacer ortoqueratología, si vas a hacer algún tratamiento de este estilo, es necesario que entendas o se tenga una noción acerca del rango de dilatación que estamos manejando con cada paciente. Now let's take a case, and here is a patient with a high amount of corneal astigmatism. Ahora, aquí veamos este caso. Tenemos un caso con un astigmatismo bastante elevado. We can look at the presentation of the cylinder, of the hourglass shape of the cylinder, and say that this patient looks like they have a very regular or symmetric astigmatism. A través de la imagen nos podemos percatar de que tiene un astigmatismo muy definido. Los colores asemejan un reloj de arena que está bastante centrado y homogéneo, simétrico dentro de la córnea. So we would expect that this patient should refract to a high level of visual acuity. We should expect that almost any contact lens should work very well for vision. Sí, que podríamos esperar que este paciente alcance una buena agudeza visual y de que este astigmatismo, aunque elevado, pueda ser corregido eficientemente con un lente blando, un lente rígido, cualquier opción de contactología prácticamente que tengamos. When we switch over to the tangential map, it can tell us if the eye has any molding from contact lens wear. A través del mapa tangencial nos daremos cuenta de si tiene algún moldeo
causado por el uso del lente de contacto. We can understand the eye displacement and whether there are any high points or low points in the curvature of the cornea. Podemos darnos cuenta si tienes algún desplazamiento o si tendremos algún punto de mayor curvatura superior o inferior que afectará el centrado del lente. So axial is for vision. Tangential is for shape. Así que axial lo usaremos siempre para la visión, mientras tangencial será para la forma. Now, here's a question. What is the highest point on this cornea? When you look at the axial map, is it the red? Or when you look at the tangential map, is it, again, the most curved point, the reddest point? Así que bueno, pregunta. En estos casos, ¿cuál sería el punto de mayor elevación? ¿Será acaso estos puntos rojos centrales? ¿O quizá, por ejemplo, este punto rojo en el lado derecho en la parte periférica? ¿Ustedes qué opinan? And the story is the elevation map is the important analysis that tells you where is the eye high and where is the eye low. La historia es que el mapa de elevación es el que nos brinda en realidad la información de cuáles son los puntos de mayor elevación o de depresión en la córnea. So where we see the red, we know that this is the highest point in the cornea. When we see blue, we know this is the lowest point in the cornea. Donde vemos el rojo, sabemos que son los puntos de mayor elevación en la córnea. Y donde vemos los puntos azules son los puntos de menor elevación o depresión en la córnea. So when we place a rigid contact lens on this patient and look at the flat meridian of the eye, we see that the contact lens wants to touch down where the red was, where the elevation of the eye was high. Así que al simular un lente de contacto en la córnea, nos daremos cuenta de que naturalmente el lente quedará apoyar en la zona horizontal en donde la topografía nos mostraba que teníamos la mayor elevación dentro de la córnea. When we switch to understanding the opposing meridian, the steep meridian, we see how much fluid is underneath the, or would be underneath the contact lens because the eye is lowest or bluest at 12 and 6 o'clock. Y a la hora de cambiar al siguiente meridiano, en este caso nos daremos cuenta de que tenemos las zonas donde la topografía nos indicaba que teníamos mayor depresión o las zonas azules y que en este caso, centrado al eje queratométrico, teniendo una gran correlación, nos podemos dar cuenta de que ahí será donde tendremos una acumulación entonces de fluido debido a las depresiones. So when we put a contact lens on this patient that is symmetric on a very toric eye, we won't likely see a beautiful contact lens fit. Así que cuando pongamos un lente de contacto como a un paciente similar a esta situación, en donde se tenga un lente regular en una córnea con un alto astigmatismo, es probable que no tengamos un lente que esté muy bonito en su adaptación y en su fluorograma. With 4.5 diopters of corneal astigmatism, the elevation map shows us that there is a huge difference between the red and the blue in elevation, and that's what we're seeing in the fit of the contact lens. Con un poder de astigmatismo de 4 dioptrías y media, en este caso el mapa de elevación nos muestra claramente de que hay una gran diferencia entre las zonas elevadas o las zonas rojas y las zonas de mayor depresión o las zonas azules, teniendo una correlación directa a lo que estamos observando en este lente de contacto. Entonces, So let's think of corneas a different way than corneal astigmatism. ahora pensemos en las córneas de una manera diferente de solamente a través de astigmatismos corneales. Let's look at the periphery of the cornea to understand the elevation all the way around.
vayamos más allá a la periferia para poder entender la elevación en toda la circunferencia. Now we measure that according to sagittal depth. What is the height of the eye all the way around from a specific diameter of measurement? Así que, ¿cómo lo haremos? Esto será a través de la profundidad sagital que se alcanzará a través de un diámetro o una cuerda, la cual será será seleccionada por nosotros. So let's look at this spherical cornea a different way. We have low corneal astigmatism, but what do we have for sagittal depth? Así que bueno, viendo esta córnea de forma diferente, observemos. Tenemos un bajo astigmatismo de 0.55 dioptrías, pero ¿cuál será entonces esta altura correspondiente? When we measure the height of the eye on the flat and the height of the eye on the steep and compare those two numbers, this eye has a tiny amount of 8 micron difference in height as you compare the flat and steep meridian. Cuando comparamos la elevación promedio en el meridiano plano contra el meridiano estrecho, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, aquí se presentan únicamente 8 micras de diferencia entre estos dos meridianos. So when we place the contact lens on this patient, where the eye is very symmetric all the way around, the rigid lens easily can center. Así que por eso cuando colocamos, por ejemplo, un lente rígido simétrico en este tipo de córneas, el lente podrá apoyarse de manera simétrica con esta falta de elevación, esta baja elevación, y dando un fluorograma o una adaptación muy buena. Now, if we look at this patient with 1.43 diopters corneal astigmatism, what would you expect for landing and lift on this eye? Ahora, pensemos, si tuviéramos este caso, con una dioptría y media casi de astigmatismo, podríamos pensar que el lente a la hora de que va a aterrizar será un fluorograma bueno o no. So again, let's measure the sagittal height. What is the height of the flat in microns? What is the height of the steep in microns? When we compare those two, this eye has 33 microns of difference in height between the flat and the steep meridian. Ahora, nuevamente tomemos la elevación a lo largo del meridiano horizontal y del meridiano vertical, del más plano y más estrecho. Y veamos la elevación promedio en el meridiano más plano y la elevación promedio en el meridiano más estrecho. La diferencia de ambos nos da 33 micras. So when we place a symmetric spherical lens on our low with the rule astigmatism, we see a lens that lands at 3 and 9 o'clock, but it has a little bit of a channel along the vertical for it to freely move. A la hora de colocar el lente nos podemos dar cuenta de que tiene un apoyo en la zona de las 3 y las 9 adecuado. Sin embargo, en la parte central podemos ver un canal pequeño de fluido que le permite que también se puede desplazar de una manera adecuada en el ojo. And it has this increased movement, of course, because of the lid, but also because we have 33 microns more depth running vertically. Ahora, es precisamente esto que genera que a la hora de que el párpado jale este lente de contacto, tenga un movimiento un poco excesivo, precisamente causado por estas 33 micras de toricidad o de diferencia de elevación en la córnea. Now, when we look at this patient with 2.5 diopters of corneal astigmatism and compare the sagittal depth of the flat and the steep, we see a much bigger difference in microns between the flat and steep meridian. Ahora, viendo este paciente y tomando el mismo ejemplo de la elevación, podemos darnos cuenta de que tiene una mayor elevación de 115 micras.
When we put this lens on eye, a spherical, non-toric lens, of course, it's going to struggle to center and be an appropriate fit for this eye. A la hora de poner un lente esférico en esta córnea, nos daremos cuenta de que evidentemente no está haciendo una gran adaptación, está teniendo problemas para poder centrarse adecuadamente. Now, when we go to the elevation map, we can understand why. The depth of or the height of the flat meridian, the red, versus the height of the steep meridian, the blue, we see a huge difference in the elevation shift or the height of the eye from flat to steep. A la hora de que observamos el mapa de elevación, queda claro cómo tenemos una gran diferencia entre los puntos rojos, que alcanza casi 95 micras de elevación, a los puntos azules, en donde tenemos la mayor depresión, casi 62 micras. When we compare the sagittal differential, this eye has 115 microns of difference between the height of the flat and the height of the steep. Cuando vemos la diferencia, observamos que tenemos 115 micras de diferencia. So, of course, this patient requires a toric lens, a back toric or bitoric contact lens to align to those two very different sagittal depths. En este caso será necesario un lente bitórico, el cual pueda compensar esta diferencia de elevación entre ambos meridianos. Now, what about the keratoconic eye? How do we use sagittal depth on this incredibly irregular asymmetric shape? Pero, ¿qué hacemos con este queratocono? ¿Cómo utilizamos estas diferencias de elevación para poder atender a algo como esta situación? The challenge with the irregular cornea is there are so many different sagittal depths across each of the meridians. El reto que tenemos con este tipo de pacientes es la diferencia de elevación tan grande que existe en cada uno de estos meridianos. The reason why the keratoconic patient is so challenging to fit is because it's so asymmetric in its height. Y la razón por la que el lente, un paciente con queratocono es tan difícil de adaptar, es que tiene tanta asimetría entre estos meridianos. So this is where the elevation map has great value. We would find the highest point, find the lowest point, and compare them to understand the change in elevation. Así que aquí es donde el mapa de elevación sería fundamental para nosotros. Podemos observar cuál sería el punto de mayor elevación y el punto de mayor depresión para poder compararlos. From the highest point of 112 microns to the lowest point of minus 146 microns, there's a change of approximately 258 microns in elevation. Del punto más elevado de 112 micras al punto de mayor depresión con 146 micras, tenemos una diferencia aritmética de 258 micras. Now, this study was done at Pacific University, and it showed us when the cornea has less than 350 microns of elevation change, a corneal GP can work with great success. A través de este estudio que se elaboró en la Universidad del Pacífico, en donde se estudió la diferencia y cómo se podía adaptar un lente de contacto basado en la elevación presente, nos podemos entender que pacientes que tienen menos de 250 micras de elevación tienen una posibilidad del 58% de probabilidad de que pueda ser adaptado correctamente un lente de contacto rígido corneal. However, when the elevation difference is greater than 350, scleral lenses need to be used much more often. It's more challenging for a corneal GP to manage that irregular cornea. Sin embargo, cuando aumenta
esta diferencia de elevación y llegamos a tener más de 350 micras, es donde un lente escleral es necesario o sería considerable utilizarlo para que podamos resolver esta situación. So for this patient, we had 258 microns of elevation differential, and therefore it was under that 350 microns, and we should be able to fit a successful corneal GP. Así que en este caso teníamos, si recuerdan, menos de las 250 micras, de las 350 micras de las que estamos hablando, teníamos solamente como 250. Es decir, tenemos una buena probabilidad de adaptarlo con un lente rígido permeable al gas corneal. When I started in the industry, I used to think about the eye in terms of radius, but now I think about the eye in terms of microns. Topography encourages me to think about height. Cuando comencé en la industria, pensé al principio en base a medidas queratométricas. Hoy en día pienso en forma de micras y de elevación. When the sagittal difference of the peripheral cornea is less than 30 microns, then a symmetric corneal GP can usually work. When the elevation difference is greater than 30 microns, that's when I know I need a toric lens. Cuando tengo menos de 30 micras de diferencia, sé que un lente esférico va a funcionar de manera adecuada. Pero cuando supero estas 30 micras, es cuando necesito un lente tórico para poder adaptar al paciente. Now, similarly, when we think about a corneal GP versus scleral, we use 350 microns. When it's under 350 microns of elevation swing, we're thinking corneal GP. When it's over 350, we're thinking scleral. Asimismo, cuando comparamos un lente rígido o un escleral, en el caso de las 350 micras, será nuestro parámetro de referencia. Cuando tengamos menos de 350 micras, será cuando podemos utilizar un lente rígido. Y cuando tengamos más de 350 micras, será cuando será recomendable utilizar un lente escleral. The OCT has been an incredibly valuable tool to help us appreciate the eye beyond the cornea. El OCT ha sido una de las herramientas que nos ha podido ayudar a entender qué es lo que pasa con el ojo más allá de la córnea. One of the things that it's taught us is that the peripheral cornea, the limbus, and the initial part of the sclera is relatively straight-lined or tangent in shape. Algo de lo que nos ha enseñado es que la curvatura más allá del ojo, más allá de la córnea hacia la periferia, no es realmente una curvatura como la parte central, es una línea recta tangente que va a ir a lo largo de la superficie corneal, de la superficie del ojo. So if our corneal topographer can measure the corneal sagittal height and the peripheral corneal angle, we can predict the depth of almost any contact lens. Así que si tomamos el topógrafo y podemos predecir la altura sagital y el ángulo a un diámetro determinado, podríamos a través de esto entender prácticamente cualquier altura sagital en cualquier diámetro. Understanding the peripheral corneal shape as far out as possible becomes a very important analysis in trying to fit the right depth of scleral lens. Entender el cómo es la parte periférica o la parte escleral del ojo es fundamental para poder entender cómo debemos hacer la adaptación correcta de un lente escleral. And this is why a feature called the Medmont composite capture becomes a very important piece in this story of fitting scleral lenses. Y es por eso que una pieza que ofrece Medmont, como es el mapa de composición, se vuelve fundamental para poder entender el lente escleral.
Carlos, would you feel comfortable explaining these different fixations and how they push the rings to the peripheral cornea? Would you like to take that over? Yes. En este caso podemos darnos cuenta de que el topógrafo lo que va a hacer es tomar una topografía en la parte superior, descentrada superiormente, una con una fijación normal central, otra con una descentración inferior y asimismo hacia la derecha y hacia la izquierda. Y a través de estas 5 capturas vamos a unir y a poder generar una sola topografía con el total o los 360 grados de la córnea capturada. Carlos, again, if you wouldn't mind, take us through what these topographies are providing for us and what we're going to do with them. En este caso, podemos vernos a color. La topografía en la parte superior es una fotografía en donde hemos pedido al paciente que descentre para que podamos capturar toda la parte superior, así en las otras 4 que están en las partes periféricas, superior, lateral derecha, lateral izquierda, inferior y una central, para que a través de eso podamos unirlas y tener una correlación y generar un mapa de los 360 grados, porque como se darán cuenta, ya no hay ninguna parte de la córnea la cual no hayamos ya tomado con la topografía. The reason why we have a Medmont topographer at our university and in all of our clinics is because it typically will give us the largest corneal capture area with one single image. La razón de la cual tenemos un Medmont en la universidad es que también a través de una sola captura nos dará el mayor diámetro total de captura utilizable a través de una sola imagen. But with the composite eye capture, we're able to stretch that understanding, that analysis, all the way from limbus to limbus. Sin embargo, ya con la opción de una captura de mapa de composición, podemos hacer un mapa completo de limbo a limbo. Even our corneal GPs that we fit today, a small lens would be 10 millimeters. A more average diameter would be 10.5 or 11 millimeters. So I want as much corneal information as possible. Hoy en día nuestros lentes han crecido de diámetro y nuestros lentes estándar son de 10,5 milímetros, por lo que es necesario poder entender mejor qué está pasando más allá en la parte periférica de la córnea. So this composite capture becomes a very valuable tool related to anything that we do in specialty contact lenses. Así que este mapa de composición se vuelve ahora un mapa muy importante para todo lo que hagamos en una contactología especializada. Now, Carlos and I would like to draw your attention to the attribute window on the right-hand side. And this window provides you with an ability to add analysis of various different sorts to your main window. Ahora, nos gustaría que prestaran por favor atención a este panel del lado derecho con los atributos, en las cuales nos va a permitir tener aún un mayor entendimiento de lo que está pasando. So you can add a very customized analysis for your particular area of interest in eye care, in contact lens, in surgery, whatever it might be. Así que a través de esto podemos hacer una customización aún mayor de la información en el sector o en la parte que a nosotros nos interesa, ya sea para contactología especializada, para ojo seco, para cirugía, para lo que utilicemos. In this case, let's focus on the attributes that will help us with scleral lenses. En este caso, enfoquémonos a estos atributos que nos ayudarán en los lentes esclerales. So we see that the EH attribute will give us the estimated height of the eye. Así que nos damos cuenta de que el valor EH nos dará una altura estimada del ojo. So my scleral lens measures its sagittal depth
to approximately 15 millimeters. So I would key in 15 millimeters, and the software will estimate the height of the eye to a 15 millimeter diameter. En este caso, por ejemplo, mi lente de contacto estima su altura sagital a 15 milímetros. Así que pondría 15 milímetros para que el software automáticamente calcule mi altura sagital a este diámetro. So then I would take the sagittal depth measured by the Medmont. I'd add the fluid that I would like between lens and cornea, and that tells me the starting scleral lens to begin with. En este caso, tomaría la altura sagital que nos brinda el Medmont, más el fluido que yo quisiera por debajo del lente, en este caso 400 micras, para tener la altura sagital del lente inicial con el cual consideraría mi adaptación. So this is helpful because if we can take just a few corneal topographies and choose the correct depth of diagnostic lens, our scleral fitting becomes very efficient. Así que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tomamos en un momento dado estos valores y los podemos customizar para nuestros diferentes diseños, podemos encontrar un gran punto de partida y poder generar una mejor adaptación de nuestros lentes especiales. One of the things that Carlos and I didn't spend a great deal on today is the contact lens software, and this is a very valuable piece in fitting all kinds of specialty contact lenses. Una de las partes de las cuales Randy y yo no hablamos en este momento fue acerca del software de lentes de contacto y el cómo esta es una de las también partes muy importantes que nos puede ayudar en la parte de la adaptación de lentes especializados. If we were to add anything to this talk, it would definitely be to take what we discussed and add on top of it the contact lens software. Si tuviéramos que resaltar algo en esta plática sería que, bueno, pueden ya tomar toda esta información y deberían de incorporarla para poder aunar más al tema del software de lentes de contacto y poder aún customizar y llevar sus lentes a un siguiente nivel. So you might look for the Medmont videos, the training tools, to learn how do I take the topography, convert it into a theoretical contact lens in the software, and design the best possible initial rigid lens. Así que podrían ver nuestros videos de enseñanza para poder darse cuenta cómo llevar un lente teórico que nosotros creamos en la córnea a un lente real que nos funcione adecuadamente. So please use the opportunity to key in any questions that we've left over the course of this talk. And in that panel discussion on May 27th, we'd be happy to address all of the questions that were raised. Así que por favor, envíen todas las preguntas y dudas que tengan. Vamos a poder juntar todas estas dudas y estas preguntas y como les mencionamos, el 27 tendremos una nueva sesión con un panel de expertos en los cuales se dirigirán todas estas preguntas y todos estos comentarios para que podamos ahora sí que disipar y poder profundizar aún más todo esto que ustedes tengan inquietudes. Following this session, your distributor will reach out to you and provide a certificate of your attendance of this event. Después de esta plática, su distribuidor local se contactará con ustedes y les proporcionará a todos los que hayan participado, muchas gracias, su diploma de participación para que puedan tenerlo. Carlos, my friend, would you please offer our appreciation for everybody who had logged in to be with us today and explain how much we appreciate their attendance. De parte de recursos ópticos, de Spectrum, de Optirepresentaciones, de Patricia Flores, de Interlenco y en este caso de Internacional de Argentina, les damos las gracias por haber asistido. Randy, thank you very much for giving us this lecture. It was amazing. And of course,
We look forward to seeing you again y esperamos que todos ustedes nos puedan alcanzar y nos puedan poder atender a los siguientes webinars que tendremos, que seguramente van a estar súper interesantes. El panel de expertos sé que será algo muy interesante para todos nosotros, que vamos a aprender muchísimo de todos los expertos internacionales acerca de estos temas, que complementará todo lo que hemos hablado. Muchas gracias a todos, and Chris, thank you very much for being here today. Thank you, everyone. Absolute pleasure. Thank you all.